Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video donde la idea es poder comentar un poco acerca de la última parte de los compuestos oxigenados, que son sus reacciones. Antes les voy a aclarar que es un tema arduo, con lo cual para eso les grabo el video, para que vean el video la cantidad de veces que sea necesario. Bien, para esto entonces lo que les voy a sugerir es que lo miren, le den una primera mirada, que después vean lo que hay que hacer de tarea y lo puedan hacer viendo el video. Si quieren hacerse un resumen en la carpeta, les aconsejo para que mastiquen un poco este tema, que en principio parece medio difícil, pero van a ver que después de tanto practicar va a salir. Bueno, les cuento entonces, ¿sí? Vamos a comenzar recordando un poco qué eran estos compuestos oxigenados. Teníamos un montón de familias, teníamos los alcoholes, los éteres, las cetonas, los aldehídos, el ácido carboxílico y los ésteres. Vamos a ver algunas reacciones, no vamos a ver todas las reacciones. Sepan que hay muchísimas reacciones químicas que involucran a estos compuestos. Vamos a ver las principales y las que nos van a servir para después trabajar las biomoléculas. Entonces, vamos a empezar con lo que se llaman las reacciones de formación, es decir, cómo puedo obtener, en este caso, alcoholes, cómo los puedo sintetizar. Además está decir que hay otras reacciones de formación, pero vamos a ver algunas. La primera reacción que vamos a ver es la reacción de formación de alcoholes a partir de alquenos. Lo que tengo acá es un alqueno, que acá si bien está mal escrito el nombre, es 2-metil-2-buteno. Bien, tengo un alqueno que en presencia de ácido sulfúrico y de agua se transforma en un alcohol. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que llamamos hidratación de alcoholes. Hidratación de alquenos para formar alcoholes. Como verán, lo que se produce, ¿sí? Y esto voy a rememorar un poco estas reacciones de los alquenos. Lo que se produce no es nada más ni nada menos que lo que se llama una adición al doble enlace. Es decir, la unión al carbono, ya sea uno o al otro, de agua. En este caso, de agua. Bien, se adiciona al doble enlace. Igual que como vimos la halogenación o la hidrogenación de los alquenos. Pero en este caso se une agua. Fíjense que a un carbono se le une el OH, un oxígeno y un hidrógeno del agua, y al otro carbono se le une el otro hidrógeno del agua. El ácido sulfúrico está acá, está como intermediario de reacción, o mejor dicho, como reactivo para que la reacción se pueda llevar a cabo. No es un intermediario, sino que es necesario para que la reacción se lleve a cabo. Pero los reactivos en sí son el alqueno y el agua. Lo que ocurre entonces es lo siguiente: el OH se une a uno de los carbonos del doble enlace y el hidrógeno, el otro hidrógeno del agua, se une al otro carbono. La pregunta es a qué carbono se une el OH y a qué carbono se une el hidrógeno. Bien, el OH del agua o el hidroxilo del agua se une al carbono más sustituido. Es decir, que esta reacción tiene como ley o como regla, ¿sí?, la regla de Markovnikov que habíamos visto para la halogenación y la hidrogenación, ¿bien?, de los alquenos. Es decir, el OH se va a unir al carbono que está unido a mayor cantidad de carbonos. Bien, esta reacción entonces se llama hidratación de alquenos. Lo que va a ir apareciendo acá abajo es el nombre de la reacción. La reacción tiene un nombre y en este caso se llama hidratación de alquenos. Si combino un alqueno con ácido sulfúrico, en presencia de ácido sulfúrico con agua, me va a dar nada más ni nada menos que un alcohol. Bien. Ahora, este es otro ejemplo de la hidratación de alquenos. Fíjense, tengo un alqueno de 1, 2, 3, 4 carbonos que en presencia de ácido sulfúrico y de agua se le une el OH al carbono que está formando el doble enlace, al carbono más sustituido, que es este. Sí, podemos pensar en este caso que a través de esta reacción no voy a poder formar alcoholes primarios, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo un alqueno en una punta, ¿sí?, en un extremo, en el carbono de un extremo y el segundo, lo que va a ocurrir es que siempre el OH se va a unir en este carbono.
nunca lo vamos a poder encontrar en este carbono porque este es el más sustituido. Esta es una de las desventajas de esta reacción, ¿sí? Que no puedo formar a través de esta síntesis alcoholes primarios. Bien, entonces les traigo acá cómo podría formar un alcohol primario. Es otra reacción y miren lo que tengo. Ya no tengo un alqueno, sino que tengo un alcano halogenado. Nosotros ya sabemos cómo obtener alcanos halogenados, ¿sí? Podríamos pensar cómo obtener este alcano halogenado. Bien, entonces tengo un alcano halogenado. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente. En presencia de hidróxido de sodio, bien, en este caso en realidad de cualquier hidróxido, ya sea hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, lo que ocurre es lo que llamamos sustitución. Es decir, donde estaba el bromo va a ir el OH y donde estaba el OH va a ir el bromo. Es decir, se intercalan, se produce lo que se llama una sustitución. Bien, esto no es nada más ni nada menos que entonces una sustitución de alcanos halogenados, en donde tengo un alcano halogenado en presencia de un hidróxido, me da como producto un alcohol más la sal de ese hidróxido, que es en este caso el bromuro de sodio. Ahora, ¿qué pasa con esto en particular? ¿Qué pasa con esto? Bueno, en este caso lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Tengo el etanol, ¿sí? Vamos a ver cómo se forman los éteres en este caso, ¿bien? Ya dejamos de ver cómo se forman los alcoholes. Vamos a ver cómo se forman los éteres. Acuérdense que los éteres eran estos, ¿no? El oxígeno en el medio unido a dos cadenas, ¿bien? Y fíjense cómo se puede formar. Esta es una de las reacciones de formación de los éteres. Bien, ¿cómo se forma? Tengo el etanol en este caso, o un alcohol, cualquiera sea, bien, en presencia de ácido sulfúrico y calor. Lo que obtengo es un éter, bien, en donde tengo, por una parte, estos dos carbonos que pertenecían a un etanol y estos dos carbonos que pertenecían a otra molécula. Acá se las modifica la reacción para que la entiendan un poquito más. Miren, tengo dos moléculas de etanol, ¿sí? Que se combinan en presencia de esto, ácido sulfúrico y calor, para dar como resultado el éter más agua. Ahora lo que voy a hacer es describirles cómo ocurre esta reacción, así la entienden un poco más. Lo que ven acá marcado es lo siguiente, es la cadena de uno de los alcoholes, ¿sí? Que es el etanol, es decir, un alcohol de dos carbonos, y esta es la otra cadena, es decir, los otros dos carbonos. Esta reacción se llama condensación de alcoholes y ahora les voy a contar cómo ocurre. Miren, tengo por acá una molécula de etanol, como era en el ejemplo, y otra molécula de etanol. Miren lo que ocurre. El OH de uno de los alcoholes con el hidrógeno del otro de los alcoholes se combinan para formar nada más ni nada menos que agua. Bien, esto lo que está acá marcado en rojo es el H2O. Bien, entonces a través de la formación de agua lo que ocurre es que este oxígeno queda con un enlace disponible para unirse a la cadena de carbonos que queda disponible. Entonces se forma el éter y como resultado es el éter más el agua que se libera. Esto se llama condensación de alcoholes. Y voy a detenerme en algo importante. A través de esta reacción de condensación de alcoholes, solo podemos obtener lo que se llaman éteres simétricos. Es decir, donde tenemos por un lado la misma cadena que por el otro lado. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo en realidad para que esta reacción ocurra es, por ejemplo, un tarro con etanol, ¿sí? En presencia de ácido sulfúrico, y lo caliento y se me va a formar el éter. Es decir, todas las moléculas de etanol que haya ahí se van a combinar para formar este éter. ¿Por qué lo digo? Porque yo no puedo, podría, ¿no?, mezclar un poco de etanol con un poco de, por ejemplo, propanol. Y lo que va a ocurrir es que se van a formar distintos éteres. Se va a formar por un lado este éter, por otro lado la combinación del propanol con el propanol, que me va a dar un éter más simétrico más largo, o me podría formar el propanol con el etanol, podría formar un éter asimétrico, ¿no? Pero tendría tres productos. Espero que se haya entendido, ¿no? En esta forma de síntesis se utiliza para formar éteres simétricos. Bien. La pregunta es, ¿cómo hago para formar éteres asimétricos? Es decir, donde una cadena sea diferente de la otra. No se me asusten, tranqui, que vamos a ver la otra reacción. Donde lo que tenemos es el
un alcano halogenado, fíjense, no se preocupen por el nombre, un alcano unido a un halógeno, eso era un alcano halogenado, y no importa qué es esto podría ser una cadena, en este caso es un benceno, ¿no? Unido, en vez de un OH, lo que tenemos es la sal de ese alcohol, ¿sí? En vez de tener un OH, tengo el O con el oxígeno con el sodio, ¿bien? Es decir, se fue el hidrógeno y tengo el sodio. Esto se llama, es una sal del alcohol, ¿bien? Entonces tengo un alcano halogenado más una sal de un alcohol. Y esto lo que forma, al combinarse, si yo los mezclo, lo que formo es lo siguiente. Fíjense, el bromo se va con el sodio y donde deja libre el bromo este enlace, se une este oxígeno con esta cadena a este enlace, formando este éter que, como verán, es asimétrico, no tiene de un lado la misma cadena que del otro. Bien, espero que se haya entendido. Vamos entonces, esta reacción, no se me asusten por el nombre, se llama síntesis de Williamson. Vamos a ver que muchas reacciones tienen nombres de las personas que descubrieron esta forma de sintetizar éteres. Bien, no se preocupen que no se van a tener que aprender de memoria la forma de, cómo formar. Sí van a tener que entender cómo se forma, pero digo, pueden tener a mano que da, por ejemplo, un alcohol más un alcohol da un éter. Bueno, eso lo pueden tener escrito, ¿ok? O sea, la idea es que podamos ir practicando un poco eso, ¿no? Y de tanto usarlo que ya no los aprendamos. Bien, lo importante es que entiendan la reacción, más allá de que se acuerden que da un alcohol más un alcohol. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se forman las cetonas, los aldehídos y los ácidos carboxílicos. Y acá, no se me asusten, pero vamos a entrar en un tema que quizá lo vieron el año pasado o no, o quizá les suena de algo que trabajaron el año pasado. Y fíjense, vamos a tener que repasar qué es la oxidación y qué es la reducción. Y yo les cuento acá, en la química inorgánica, hablando de la química inorgánica, ¿sí? La oxidación no es nada más ni nada menos que la pérdida de electrones de un compuesto o de un átomo, mientras que la reducción es la ganancia de esos electrones. Eso pasaba en la química inorgánica. En este caso, en la parte de la química orgánica, bien, vamos a llamar oxidación, como indica la palabra, al aumento de oxígeno o a la disminución del hidrógeno o a ambas cosas al mismo tiempo. Si un compuesto respecto a su producto gana oxígenos o disminuye en cantidad de hidrógenos o les pasa las dos cosas, vamos a decir que esa reacción es una reacción de oxidación. Mientras que si estoy ante la presencia de una reacción de reducción, lo que ocurre es lo contrario. Disminuye la cantidad de oxígeno o aumenta la cantidad de hidrógeno o ambas cosas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque las reacciones de formación de aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos implican reacciones de oxidación. Y vamos a pasar a explicarlas. La oxidación, vamos a algo más sencillo, ¿no? Acá tengo el etanol, de nuevo, un alcohol. Si yo oxido un alcohol, lo primero que voy a obtener es un aldehído. Y ahora vamos a fijarnos. Esto es una regla, pasa así, ¿no? Un alcohol ante la presencia de un oxidante, ¿sí? Por eso tiene el ox de oxidante, no porque la reacción sea una oxidación, que lo es, sino porque estoy en presencia de un oxidante, como puede ser el mismo oxígeno del aire o un compuesto oxidante, como son el permanganato, por ejemplo, el permanganato de potasio, el dicromato de potasio, son compuestos oxidantes, ¿sí? El etanol ante la presencia de un oxidante, o mejor dicho, un alcohol ante la presencia de un oxidante, da como resultado un aldehído. ¿Siempre? Sí, por lo pronto. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Fíjense, ¿por qué estamos hablando de una oxidación si tiene la misma cantidad de oxígenos, ¿no? Dijimos que la oxidación era el aumento de oxígenos o la disminución de hidrógenos. Y fíjense, este compuesto, este alcohol, este carbono de por acá unido al OH tenía dos hidrógenos, que acá ya no están más. Es decir, fíjense, esta es una reacción de oxidación porque disminuyeron la cantidad de hidrógenos. Bien, el etanol, si se oxida, da como resultado un aldehído. Bien, ahora, si al aldehído lo oxido, ¿sí? Lo sigo oxidando, lo dejo con el oxidante, ¿sí?
lo que obtengo como resultado es un ácido carboxílico. Bien, y fíjense, ¿por qué estamos hablando de una oxidación? Porque acá tengo la presencia de un oxígeno y acá tengo un oxígeno más. Es decir, aumentó la cantidad de oxígenos. Entonces, vamos a la conclusión. Si yo oxido un alcohol, me da como resultado un aldehído. Y si yo oxido el aldehído, me da como resultado un ácido carboxílico. ¿Puedo pasar de alcohol a ácido carboxílico? Es una gran pregunta. Sí, puedo. ¿Cómo hago? Bueno, nada más ni nada menos que oxidando o poniendo un reactivo que sea un oxidante, lo que se llama un oxidante fuerte, es decir, que oxide lo suficientemente al etanol para que pase a ser un aldehído y después este aldehído pasa a ser un ácido. Es decir, puede haber alguna reacción donde tenga el etanol, flechita, arriba diga oxidante fuerte y como producto tengamos un ácido carboxílico. Eso puede pasar, de hecho ocurre, ¿sí? De hecho es lo que ocurre, por ejemplo, cuando lo que dicen se pica el vino, por ejemplo, ¿no? El vino que tiene etanol, ¿sí? Ante la presencia de oxígeno, ¿sí? Si lo dejo abierto mucho tiempo o estaba mal tapado, por ejemplo, lo que ocurre es que el aire hace que se oxide y se convierta en un ácido. Cuando uno lo prueba, tiene gusto ácido, como que está picado, se dice, ¿no? En la terminología. O lo que ocurre ahora que están todos con la masa madre, ¿no? Lo que ocurre a veces con la masa madre, que se produce una fermentación y entre ellos se produce etanol y a veces ese etanol se puede llegar a producir un ácido y es lo que también da como producto, ¿no? Esto de que el liquidito arriba de la masa madre. Hay un montón de ejemplos, ¿no? De que la propia oxidación del alcohol da como resultado un ácido, por ejemplo, ¿no? Ahora, si se fijan, estos alcoholes de los cuales partimos en este caso son alcoholes primarios. Es decir, para obtener un aldehído y un ácido carboxílico tengo que oxidar un alcohol primario. Y la gran pregunta es qué pasa si tengo que oxidar, o mejor dicho, si oxido un alcohol secundario. Pueden pensarlo. ¿Qué les parece que va a pasar si yo oxido un alcohol secundario? Recién dijimos, si es primario obtengo un aldehído y si sigo dejando oxidar el aldehído obtengo un ácido carboxílico. Y si es secundario, bueno, seguramente lo que ocurra es que a través de la oxidación de un alcohol secundario obtengo una acetona. Acuérdense, y yo acá les voy a aclarar algo un poco más técnico porque recién empezamos a ver estas reacciones y fíjense, tengo el etanol. ¿Dónde se va a ir a ubicar el grupo funcional, por ejemplo, el del aldehído cuando yo oxido este compuesto? Bueno, en el carbono donde estaba el OH, ¿bien? Porque en este caso es un etanol y tiene dos carbonos, pero si fuera un alcohol más grande, ¿sí? El grupo aldehído o el grupo ácido se van a encontrar en el mismo carbono donde estaba el OH o donde estaba el aldehído en el caso del ácido, ¿bien? No lo cambio de lugar. No puedo poner, en este caso, porque es un etanol, ¿no? Pero en este caso yo no podría poner el grupo aldehído en este, porque en realidad el OH está unido, el grupo funcional del alcohol está unido a este carbono y es allí donde se va a quedar el grupo funcional aldehído y es allí, en este caso, donde se va a quedar el grupo funcional ácido carboxílico. ¿Qué pasa en el caso entonces de la oxidación de un alcohol secundario? Como dijimos recién, obtenemos una acetona y fíjense que el grupo funcional se queda donde está el OH unido. Bien, y se forma la acetona. Ahora, pregunta, ¿por qué estamos hablando de una oxidación si no hay más oxígenos? Bueno, como se darán cuenta, el hidrógeno de por acá se fue y este hidrógeno de por acá se fue. Como disminuyó la cantidad de hidrógenos, lo que tenemos es una reacción de oxidación. Bien. Ahora, ¿cómo puedo obtener cetonas entonces? A través de la oxidación de un alcohol secundario. Bien. Ahora, la gran pregunta es ¿qué pasa si oxido un alcohol terciario? ¿No? ¿Qué pasa si oxido un alcohol terciario? Podemos pensar, pueden poner pausa y quedarse un ratito pensando y decir, ¿qué puede ser? ¿Qué puede dar como producto? Pongan pausa, háganme caso y piensen un ratito. En el caso de la oxidación de un alcohol terciario, lo que ocurre es lo siguiente. Y es que no se oxida.
¿Por qué? Porque si yo quisiera, primero, como el OH está en un carbono que está en el medio, podríamos decir, o sea, no es un carbono de un extremo, no puedo obtener un aldehído. Bien, y si quisiera obtener una acetona acá, no me alcanzan los enlaces. Es decir, ya está usando 3 enlaces para unirse a otros carbonos. Acá no puede tener doble enlace porque esto tendría 5 enlaces. Y como vimos allá, creo que fue la primera clase que tuvimos, el carbono solo puede tener 4 enlaces. Con lo cual, los alcoholes terciarios no se oxidan. Y acá les traigo un resumen de lo que acabamos de ver. El alcohol primario con un oxidante suave, podríamos decir, da como producto un aldehído. Y el alcohol primario con un oxidante fuerte, ¿sí?, da como producto un ácido carboxílico. Y el aldehído a través de un oxidante da un ácido carboxílico. El alcohol secundario, si se oxida, da como producto una acetona. Y un alcohol terciario, si se oxida, no da nada, ¿sí? O sea, no obtengo ningún producto, obtengo el mismo alcohol. Bien, no obtengo un producto, sino que no reacciona. Ahora, así como vimos la oxidación, vamos a ver ahora las reacciones de reducción. Y entonces es algo bastante sencillo porque si uno se acuerda de las reacciones de oxidación, puede pensar las reacciones de reducción. Y fíjense acá, si yo oxidaba un alcohol primario, me daba como producto un aldehído. Y si ese aldehído lo oxidaba, me daba como producto un ácido. Ahora, yo puedo obtener un aldehído a través de la reducción de un ácido. Bien, y esto es porque yo pongo como reactivo un reactivo que se llama reductor. Así como el reactivo de las oxidaciones era un oxidante, si yo al ácido lo enfrento con un reductor, se va a reducir, valga la redundancia, a un aldehído. Lo mismo si el aldehído lo pongo, en contacto con un reductor, me va a dar un alcohol. ¿Por qué lo digo? Fíjense, porque el alcohol, yo puedo obtener un alcohol a través de la reducción de un aldehído. Yo no lo expliqué en las reacciones de obtención de alcoholes, pero yo puedo obtener alcohol a través de la reducción de un aldehído. Y esa podría ser otra forma de obtener alcoholes. Bien, así que anótenselo por ahí. Otra forma, ¿sí?, de obtener, de obtener, por ejemplo, alcoholes, en este caso secundarios, es a través de la reducción de cetonas. Bien, así como la oxidación de un alcohol secundario me da una acetona, la reducción de la acetona me da como producto un alcohol secundario. Y ahora podríamos pensar por qué es una reducción. Bueno, porque acá tengo la misma cantidad de oxígenos que acá, pero aumenta la cantidad de hidrógenos, ¿no? Eso lo podemos pensar, porque de acá a acá estamos hablando de una reducción. Bien. Y entonces vamos con la parte quizá un poco más terrorífica, pero vamos a ir de a poco. Bueno, ¿qué pasa con la formación de los ésteres? Los ésteres. El éster era esta cosa que estaba por acá, por ejemplo, que tenía doble enlace con el oxígeno, simple enlace con oxígeno y este oxígeno unido a un resto de cadena. ¿Cómo formo un éster? Y bueno, y acá lo vieron bastante, seguramente ya lo reconocieron. Tengo por acá un ácido carboxílico, ¿bien? 2 carbonos, doble enlace con el oxígeno, simple enlace con el OH. Combinado con un alcohol. Un ácido carboxílico con un alcohol da como producto en medio ácido, esto quiere decir en medio ácido no pasa nada porque ya tenemos el ácido, bien, como producto va a dar nada más ni nada menos que el éster más agua. Y fíjense lo que ocurre. Acá lo tienen marcado con color, espero que se llegue a notar. A ver si lo tengo del otro lado. Sí. Miren lo que ocurre. El hidrógeno del ácido carboxílico con el OH del alcohol, quiero creer que se ve que está marcado en rojo, hacen que se forme el agua. Entonces, acá el ácido queda con un oxígeno solo, ¿sí?, y disponible para unirse a otra cosa. Y esa otra cosa es lo que le sobra, o mejor dicho, la cadena del alcohol. ¿Bien? Fíjense. Entonces, escribo el mismo ácido carboxílico, le saco el hidrógeno
y acá le enchufo, lo vamos a decir así, lo uno a través de la cadena del alcohol que está participando. Fíjense, en este caso es un alcohol primario. Entonces lo que obtengo es un éster, ¿sí?, unido a través de este carbono. La cadena se va a unir a través del carbono que esté unido al OH. Es decir, este carbono se va a unir a este oxígeno. No este de por acá, sino este. En este caso es lo mismo porque tiene 2 carbonos. Pero si tuviera 3, tenemos que tener en cuenta cómo unirlo. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos el ácido carboxílico más el alcohol. Y fíjense lo que pasa. El OH con el hidrógeno dan como resultado agua. Y el oxígeno con el resto de la cadena del alcohol se unen al oxígeno a la cadena del ácido carboxílico. Bien, este proceso o esta reacción se llama esterificación. Re fácil porque es la formación de los ésteres. Esterificación. Y la vamos a recontraestudiar. Es lo primero que vamos a estudiar ahora cuando veamos biomoléculas. Una de las primeras cosas. La esterificación. Que es la condensación o la unión de un ácido carboxílico con un alcohol. Y quiero que nos detengamos en algo. Lo voy a mostrar acá que se ve mejor. Estos 2 carbonos, que son los 2 que están por acá en el éster, provienen del ácido. Bien. Y estos carbonos de por acá, que los marqué con rojo, provienen de los carbonos del alcohol. Lo que vamos a hacer ahora es una mini ejercitación de reconocer rápidamente cuál es la cadena que proviene del ácido y cuál es la cadena que proviene del alcohol. Porque podemos pensar al revés. Yo tengo este éster o quiero obtener este éster. ¿Cuáles son qué ácido tengo que usar y qué alcohol tengo que usar? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la cadena que provenga del ácido? Bueno, la que tenga el doble enlace con el oxígeno, es decir, esta de por acá. Estos 3 carbonos. Bien, ahora, ¿cuál es la cadena que provenga del alcohol? Bueno, esta de por acá. Ahí la tenemos marcado. Lo que está en verde es lo que proviene del ácido y lo que está en rojo es lo que proviene del alcohol. Bien, podemos pensar en esto. ¿Cuál es lo que proviene del ácido y cuál es lo que proviene del alcohol? Bueno, lo que tiene doble enlace con el oxígeno, esto es lo que proviene del ácido. ¿Y qué es lo que proviene del alcohol? Esta partecita de por acá. Bien. Vamos con este. Entonces, ¿qué es lo que proviene del ácido? Lo que esté unido al doble enlace con el oxígeno, es decir, estos 3 carbonos. ¿Y qué es lo que proviene del alcohol? Estos 2 carbonos de por acá. Bien. Muy bien. Bueno. Habiendo entonces finalizado y habiendo hasta practicado un poquito para sacarnos un poco el miedo de las reacciones químicas, estas son las reacciones químicas que vamos a estudiar respecto a los compuestos oxigenados. Espero que se haya entendido, seguramente trabajemos algunas clases con estas reacciones, así que los invito a realizar la tarea de esta semana. Cualquier duda, saben que pueden consultarme, no hay ningún problema. Lo pueden hacer a través de los medios que ya saben. Les mando un abrazo grande.